Buenas tardes, queridos. Soy Alma Oliveira, pero todos aquí me llaman Doña Alma. Tengo 72 años y bueno, mi dirección actual no es de las más comunes. Vivo en el Instituto Penal Femenino desde hace casi 60 años. Sí, una prisión. Pero no se asusten. Vivo en Jataí, una hermosa ciudad del interior de Goiás, pero no en la parte que ustedes conocen. Yo no me asusté cuando llegué. Y miren que todo era muy diferente en aquella época. Mi vidita aquí tiene una rutina tranquila. Ah, cómo amo mis libros. Mi pasatiempo preferido es la lectura. La biblioteca de aquí no es gran cosa, pero siempre me las arreglo para conseguir libros nuevos con las trabajadoras sociales o con las visitas de otras reclusas. Novelas, biografías, libros de historia. Ya he leído de todo un poco, pero tengo un cariño especial por la poesía. Las palabras bien colocadas me transportan más allá de estos muros grises. Cuando abren el patio para tomar el sol, o mejor dicho, baño de luna, me gusta sentarme en un rinconcito y mirar al cielo. Por la noche hago esto. Es increíble cómo las estrellas siguen brillando, incluso para quien está presa. Me quedo ahí calladita pensando en la vida, en las vueltas que da el mundo, en las decisiones que tomamos y en las que fueron tomadas por nosotros. Fue una profesora voluntaria, Elvira, quien me enseñó el placer de la lectura. Comencé a disfrutar de la lectura aquí mismo en la prisión. Antes apenas tenía tiempo, o quizás no tenía paz mental para concentrarme en las letras. Ya sabía leer, claro, pero no sabía viajar a través de los libros. Una vez me dijo: Alma, mientras tu mente pueda viajar, ninguna celda te mantendrá realmente presa. Y ¿saben qué? Tenía razón. Ahora estoy sentada en mi camita, en esta celda pequeña, pero ordenada. Tengo una mesita improvisada con cajas donde guardo mis tesoros, algunos libros, unas cartas antiguas, un cuaderno donde escribo mis pensamientos. Se puede hacer cualquier lugar más acogedor cuando nos esforzamos un poquito. Las paredes son de un verde descolorido, pero las decoré con algunos recortes de revista. Cuando abrí esa puerta en el sótano, entendí que yo no era la maldición de la familia. Encontré las pruebas de lo que hicieron con mi hermanito. Esa misma noche mis manos se convirtieron en el instrumento de la justicia que nadie más haría. Y ustedes, mis queridos que me están viendo en este exacto momento, háganme un favor. Si este video toca su corazón, dejen un like y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a que nuestra historia llegue a más personas. Y cuéntenme en los comentarios desde qué rinconcito de Latinoamérica o del mundo me están viendo. ¿Están tomando su cafecito de la mañana, almorzando o ya preparándose para dormir? Yo los imagino del otro lado, y eso me hace sentir menos sola en este mi camino. Hoy voy a contar una historia que guardé por mucho tiempo. Es sobre cómo un error puede transformarse en justicia, sobre cómo a veces necesitamos atravesar el infierno para encontrar algún tipo de paz. No es una historia bonita, pero es mi historia. Y tal vez, solo tal vez pueda servir de alerta para alguien que lo necesita. Nací en Monterrey, en el norte de México en 1953, en tiempos en que las cosas eran más simples, pero también más duras. Mi padre, Juvenal Oliveira, trabajaba en la extracción de minerales. Era un hombre alto, de manos gruesas como cuero viejo, siempre con aquella mirada distante, como quien ve algo que nadie más ve. Mi madre, Zenaida Oliveira, era costurera de primera. Hacía vestidos que las mujeres de la región se disputaban, principalmente para fiestas de boda y cumpleaños. Tenía el rostro fino, el cabello siempre recogido en un moño apretado y una forma de andar como si siempre tuviera prisa, incluso cuando no la tenía. Nuestra casa quedaba en la parte más alejada de la ciudad. Era una construcción simple de tejas antiguas y suelo de tierra apisonada en el fondo. Teníamos un patio grande con algunas gallinas, un árbol de mango y otro de guayaba que mi padre plantó cuando yo nací. «Para que la niña tenga que comer», decía. Pero aquellos árboles parecían más decoración que alimento. Nadie en casa me animaba a tomar las frutas como si no fueran para mí. La vida en casa tenía una rutina que no cambiaba mucho. Me despertaba con los primeros rayos de sol, entrando por la ventanita del cuarto que compartía con mi hermano Darío, 5 años menor que yo.
Ah, Darío, un niño menudo, de ojos grandes y curiosos, que parecía ver el mundo como un lugar mágico, mientras que yo ya había aprendido desde temprano que la magia no existía en aquella casa. Antes de ir a la escuela, ayudaba a mi madre a preparar el café. Después era una caminata de 20 minutos hasta la escuelita municipal. Me gustaba ese trayecto. Era el único momento del día en que sentía algo parecido a la libertad. La escuela era simple, con solo 3 salas, pero la profesora Olivia me trataba con un cariño que no conocía en casa. Fue ella quien se dio cuenta que tenía facilidad con las letras y me prestó los primeros libros. Después de la clase, regresaba para ayudar a mi madre en las tareas de la casa. Lavar ropa, barrer, cuidar de Darío. El niño era frágil. Había nacido con problemas de salud. «Respira mal», decía mi padre, como si el simple acto de respirar pudiera hacerse de forma equivocada. Pero yo sabía que no era culpa de Darío. Tenía lo que llamaban un soplo en el corazón. Necesitaba cuidados especiales. Por la noche, cuando mi padre volvía del trabajo, la casa se volvía diferente. El aire parecía más pesado, como si estuviera cargado de una tensión invisible. Cenábamos en silencio. Solo se escuchaba el tintineo de los tenedores en el plato. Si Darío tosía durante la comida, mi padre golpeaba la mesa. «Este niño vino con defecto», murmuraba, como si hablara con la comida. Las noches eran lo peor. Después de que las luces se apagaban, las paredes de la casa parecían susurrar. Muchas noches escuchaba pasos en el pasillo. Después se abría la puerta del cuarto de Darío. Mi madre decía que iba a verificar si estaba respirando bien, pero los gemidos que oía no parecían de cuidado médico. Muchas veces me ponía la almohada sobre la cabeza para no oír, y cuando ya no podía soportarlo más, salía a escondidas al patio. Me sentaba bajo el árbol de mango y contaba estrellas hasta que mis ojos se cerraban. Los juegos de la infancia para mí eran diferentes. Mientras los otros niños jugaban a la ronda o con muñecas, yo jugaba a ser médica con Darío. No era un juego común. Era mi forma desesperada de intentar consolarlo, después de los exámenes que nuestros padres le hacían cuando creían que no estaba bien. Yo fingía que tenía poderes mágicos para curarlo. Pasaba la mano suavemente donde él decía que le dolía y cantaba bajito canciones que inventaba en el momento. En la escuela tenía pocas amigas, y Bonete y Durbalina eran las únicas que se acercaban. Las otras niñas parecían sentir algo extraño en mí, como si llevara una nube oscura. Una vez oí a la madre de una compañera decir: «No juegues con esa niña. Hay algo raro en esa familia». Y sí que lo había, solo que nadie hacía nada. El padre de la ciudad, don Eusta, una vez me llamó después de la misa y preguntó si todo estaba bien en casa. Casi se lo conté, pero en ese preciso momento mi padre apareció en la puerta de la sacristía con aquella mirada que yo conocía bien, la mirada que decía: «Si abres la boca será peor». Entonces sonreí y dije que todo estaba bien, que solo estaba cansada porque había ayudado mucho en casa. El peor día de mi infancia fue cuando cumplí 10 años. No hubo fiesta ni pastel. Solo mi padre me llamó a la sala y dijo: «Ahora ya eres lo suficientemente grande para entender algunas cosas». Fue la primera vez que me llamó error. Dijo que había nacido para traer desgracia a la familia, que desde mi nacimiento solo había sucedido cosas malas, incluyendo el nacimiento de Darío con defecto. Aquella noche lloré hasta quedarme dormida y soñé con un lugar lejano, muy lejos de Monterrey, un lugar donde nadie me llamaba error, donde Darío podía respirar sin dolor, donde los mangos del patio eran para ser comidos y no solo mirados. Pero cuando salió el sol, todavía estaba allí, en la misma habitación, en la misma casa, con el mismo peso sobre los hombros. Y así pasé mi infancia entre susurros en las paredes, miradas cortantes de mi padre, silencios de mi madre y la respiración difícil de Darío. Cada día era sobrevivir hasta el siguiente. Cada noche era esperar que amaneciera pronto. Y en el fondo de mi corazón una pregunta que nunca tuve el valor de hacer en voz alta: si yo era el error, ¿por qué parecía que eran ellos quienes estaban haciendo todo mal? Fue cuando cumplí 14 años que las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas en casa. Darío, con sus 9 añitos, estaba cada vez más frágil. El soplo en el corazón parecía empeorar.
aunque nunca habíamos visto a un médico de verdad. Mis padres decían que sabían cuidarlo mejor que cualquier doctor de la ciudad. Una tarde de julio de 1967, volví de la escuela y noté un movimiento diferente. Un coche que nunca había visto antes estaba estacionado frente a nuestra casa, cosa rara en Monterrey en aquella época. Era un hombre de traje conversando en voz baja con mi padre en el portal. Cuando me vio llegar, mi padre hizo un gesto brusco con la mano, ordenándome entrar por la puerta trasera. Obedecí como siempre hacía. Por la ventana de la cocina vi que el hombre entregó un maletín a mi padre. Parecía pesado. Después los dos se dieron la mano como quien cierra un acuerdo importante. Cuando el coche se alejó levantando polvo en el camino de tierra, mi padre entró con aquella sonrisa rara en sus labios. El tipo de sonrisa que solo aparecía cuando algo le agradaba mucho. «Cena. Llegó lo que necesitábamos», gritó yendo directamente al sótano. Sí, nuestra casa tenía un sótano, un lugar húmedo y oscuro, con una puerta siempre cerrada con llave. Mi padre decía que guardaba herramientas y cosas peligrosas allí, por eso nadie podía entrar. Pero aquella noche, los dos pasaron horas ahí abajo. Lo que más me asustó no fue el tiempo que pasaron en el sótano, sino el silencio que vino después. Normalmente por la noche escuchaba los gemidos de Darío a través de la pared fina que separaba nuestros cuartos. Aquella noche nada, un silencio pesado, como si el aire hubiera sido succionado de la casa. A la mañana siguiente, cuando pregunté por Darío, mi madre solo dijo: «Está descansando. Mejor no molestarlo». 3 días pasaron así, 3 días sin ver a mi hermano. Yo preguntaba, insistía, y siempre recibía la misma respuesta: «Está descansando». Al 4.º día, mientras arreglaba la cocina después del almuerzo, oí una conversación entre mis padres. Estaban en la habitación con la puerta entreabierta y no notaron mi presencia en el pasillo. «Creo que no está funcionando, Juvenal», decía mi madre, la voz temblorosa. «Tiene que funcionar. El hombre garantizó que era esto lo que necesitábamos, pero mira cómo está peor que antes. Es la adaptación. Su cuerpo se está acostumbrando. Y si alguien lo descubre, la escuela ya está preguntando». Mi padre bajó la voz, a un susurro furioso. «Nadie va a descubrir nada. Ya hablé en la escuela que tiene sarampión. Compramos tiempo y si sale mal, bueno, la culpa es de ella de todos modos». En ese momento entendí que ella era yo, el error, la causa de todo lo malo, la maldición. Por la noche, después de que mis padres finalmente se fueron a dormir, tomé valor para ir hasta el cuarto de Darío. La puerta estaba cerrada con llave, novedad que me asustó. Pegué el oído a la madera y le llamé bajito: «Darío, soy yo. Alma, ¿estás bien?». Un largo silencio siguió, y entonces, cuando ya iba a desistir, escuché un gemido débil, tan débil que podría haber sido solo el viento. Pero no lo era. Era él. «Duele, Tut. Duele mucho», susurró usando el apodo con el que solo él me llamaba. «¿Qué te duele, Darío? ¿Qué te hicieron?». «No lo sé. Hay algo en mi brazo y ellos filman. Aquello no tenía sentido. ¿Qué película? ¿Por qué filmar a un niño enfermo?». Antes de que pudiera preguntar más, oí pasos en el pasillo. Corrí a mi habitación y fingí dormir con el corazón latiendo tan fuerte que creí que iba a explotar. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que mi madre tenía ojeras profundas. Mi padre parecía nervioso mirando el reloj a cada momento. «Necesito que vayas directamente a casa después de la escuela hoy», me dijo sin mirarme a los ojos. «Tu madre y yo tenemos que ir a Hidalgo a buscar unas medicinas para tu hermano. Volveremos mañana». Aquello era extraño. Nunca me habían dejado sola en casa antes, pero acepté viendo allí una oportunidad. En la escuela no pude prestar atención a nada. La profesora Olivia hasta me preguntó si todo estaba bien, notando mi distracción. Casi le conté, casi pedí ayuda, pero las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. La culpa es de ella de todos modos. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si Darío estuviera sufriendo por mi culpa? Cuando regresé a casa, el coche de mis padres ya no estaba allí. Entré despacio, el silencio pesando como plomo. Fui directamente al cuarto de Darío, pero la puerta seguía cerrada con llave. Llamé su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando noté algo. La puerta del sótano estaba sin llave. Un fino rayo de luz escapaba por la rendija.
Mi corazón se aceleró. En todos mis 14 años nunca había estado en aquel sótano. Estaba prohibido. Era peligroso. Bajé los escalones de madera despacio, cada paso haciendo que el suelo viejo crujiera. El olor fue lo primero que noté. Un olor fuerte a productos químicos mezclado con algo dulce y podrido. La luz venía de una lámpara débil colgada del techo. El sótano no era grande, pero estaba organizado como una especie de... no sé bien explicar, como un consultorio improvisado. Había una camilla en el centro con correas de cuero en los extremos, una mesa con instrumentos que nunca había visto antes, frascos con líquidos de colores extraños y en un rincón una máquina que reconocía de las clases de ciencias, un proyector de películas. A su lado una pila de latas redondas, filmes. Sentí que mi estómago se revolvía. Tomada por un impulso que no pude controlar, tomé una de las latas, la abrí y coloqué el rollo en el proyector, como había aprendido en la escuela. Encendí el aparato apuntando hacia la pared blanca. Las imágenes que aparecieron me hicieron caer de rodillas. Era Darío, mi pequeño Darío, amarrado a aquella misma camilla. Mi padre le aplicaba una inyección en el brazo mientras mi madre ajustaba algo en un aparato al lado. El rostro de mi hermano se contorsionaba de dolor, pero no había sonido en la película, solo imágenes crudas en blanco y negro de su sufrimiento. Cambié a otra película, y otra más. Años de tratamientos, años de experimentos, años de mi hermano siendo usado como... No consigo ni decir la palabra. Algunas películas mostraban procedimientos tan crueles que tuve que apartar la mirada. En otras, solo lo medían. Anotaban cosas como un estudio científico macabro. La última película que vi mostraba a Darío mucho más delgado, casi irreconocible. Ya no se movía. Solo miraba fijamente a la cámara como si implorara, como si supiera que ese sería su último registro. Cuando la proyección terminó, me quedé allí parada en la oscuridad, sin poder llorar, sin poder gritar. Un adormecimiento se apoderó de mi cuerpo. Ya no era dolor o miedo lo que sentía. Era otra cosa, algo que crecía dentro de mí como una tormenta. Volví al piso de arriba e intenté nuevamente abrir la puerta del cuarto de Darío. Esta vez empujé con toda la fuerza, lanzando mi cuerpo contra la madera. La cerradura vieja se dio. La puerta se abrió con un crujido. El cuarto estaba vacío. La cama arreglada como si nadie hubiera dormido allí en días. Los pocos juguetes que tenía organizados en el estante, en la pared. Un calendario donde mi madre marcaba los días con una X roja. La última marca era de hacía 3 semanas. Me senté en su cama y finalmente las lágrimas llegaron. Lloré por horas, abrazada a la almohada que aún conservaba su olor. Lloré hasta no tener más lágrimas. Cuando llegó la noche, ya lo sabía. Darío no estaba descansando. Darío no estaba en ningún lugar. Las películas que vi fueron los últimos registros de él. Lo que no entendía era por qué. ¿Por qué mis propios padres harían esto? ¿Qué tipo de personas eran? Aquella misma noche encontré una caja debajo de la cama de mis padres. Dentro había cartas de un tal Instituto de Investigaciones Especiales. Cartas mencionando pagos por resultados, mencionando cómo el espécimen era perfecto para las pruebas debido a su condición cardíaca rara. El espécimen era Darío. Mi hermano había sido vendido para experimentos, y no solo vendido, usado por sus propios padres como conejillo de indias durante años. La última carta felicitaba a mis padres por los datos recolectados y lamentaba la pérdida del espécimen, pero garantizaba que las informaciones serían valiosas para la ciencia. Había un cheque adjunto, una cantidad que para nuestra familia humilde era una fortuna. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. No era yo la maldición de la familia. No era yo el error. El verdadero error estaba ahí delante de mis ojos, en aquellas cartas, en aquellas películas, en toda aquella casa. Pasé la noche despierta, sentada en la cocina, las pruebas esparcidas en la mesa, esperando. El odio que crecía dentro de mí era calmo, casi sereno. Cuando el sol comenzó a salir, oí el coche llegando. Oí las voces de mis padres animadas hablando sobre los nuevos encargos que traían. Y cuando abrieron la puerta y me vieron allí sentada con todas las pruebas expuestas, sus rostros cambiaron. No vi miedo como esperaba. Vi rabia, como si yo hubiera estropeado algo muy preciado. Así que la maldición descubrió nuestro secretito
dijo mi padre, arrojando el maletín al suelo. Y yo, por primera vez en la vida, no bajé la cabeza. Los miré directamente y pregunté, ¿qué le hicieron a Darío? ¿Dónde está mi hermano? La respuesta de mi madre me golpeó como una bofetada. Enterrado en el patio, debajo de aquel árbol de mango que tanto te gusta. Fue el único servicio que prestó aquel inútil, abonar un árbol. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza mientras miraba a aquellos dos extraños frente a mí, porque eso es lo que eran, extraños. No padre y madre, no familia, solo dos personas que nunca conocí realmente. No se lo vas a contar a nadie, dijo mi padre. No como pregunta, sino como orden. Nadie le creería a una niña como tú, la hija problemática, la que siempre dio problemas. Mi madre se acercó. Su perfume era empalagoso, invadiendo mi espacio, y me acarició el cabello de un modo que debería parecer maternal, pero solo me causó escalofríos. Alma, hija mía, tienes que entender lo que hicimos fue importante para la ciencia, para el futuro. Tu hermano ya estaba condenado con aquel corazón defectuoso. Por lo menos así, su corta vida sirvió para algo más grande. Aparté su mano con un movimiento brusco. Algo más grande. Lo torturaron. Vi las películas. Les suplicaba que pararan. Mi padre dio un puñetazo en la mesa que hizo saltar todo. Tú no entiendes nada. Aquel instituto nos contactó cuando supieron de su condición rara. Nos ofrecieron dinero. Mucho dinero. ¿Sabes lo que podemos hacer con ese dinero? Salir de esta ciudad. Comenzar una nueva vida. Darte las cosas que nunca tuviste. Nunca pedí nada de eso. Susurré. Solo quería que amaran a Darío. Que me amaran a mí. Mi madre soltó una risa fría. Amor, ¿es eso lo que quieres? El amor no llena barrigas, niña. El amor no paga cuentas. Aquella noche fui encerrada en el sótano. El mismo sótano donde mi hermano había sufrido por años. Dijeron que necesitaban pensar qué hacer conmigo. Que yo sabía demasiado. Que tal vez el instituto se interesaría por una nueva voluntaria. El olor a productos químicos me mareaba. La camilla vacía en el centro parecía llamarme como un presagio de lo que estaba por venir. Me encogí en un rincón abrazando las rodillas, intentando hacerme pequeña, muy pequeña. Quizás, si desapareciera. Pasaron así 2 días. Ellos bajaban para darme agua y un pedazo de pan duro. Siempre los dos juntos, siempre vigilando cada uno de mis movimientos. Por la noche escuchaba sus voces, discutiendo arriba. Planes. ¿Qué hacer con la hija que descubrió todo? Al tercer día, el hombre de traje regresó. Oía sus pasos en el piso de arriba, su voz grave mezclada con la de mis padres. Después, silencio, y luego pasos en la escalera del sótano. Era más joven de lo que imaginaba. Tal vez 30 años. Gafas redondas, cabello peinado hacia atrás con brillantina. Llevaba una tabla con sujetapeles y me miraba como si yo fuera un objeto curioso en una vitrina. ¿Esta es la niña?, preguntó sin dirigirse a mí, sino a mi padre, que venía justo detrás. Sí, doctor. Como le dije, ella descubrió todo. El hombre se acercó, sujetó mi barbilla, giró mi rostro hacia un lado y hacia otro, como quien examina una fruta en el mercado. Saludable, mayor que el niño, pero aún sirve. El instituto también está interesado en casos de histeria femenina. Mi madre parada en la escalera habló ansiosa. Entonces, el acuerdo continúa incluso después del incidente con el niño. El hombre ajustó sus gafas con algunas modificaciones. Esta necesitará dosis diferentes y necesitaremos documentación firmada como si fuera un internamiento voluntario en clínica psiquiátrica para cubrirnos. Fue entonces cuando comprendí completamente. Me iban a entregar como hicieron con Darío. Yo sería la siguiente voluntaria, la siguiente contribución a la ciencia. El hombre se marchó prometiendo volver en 2 días con los papeles necesarios. Mis padres volvieron a encerrarme, pero ahora había un brillo diferente en sus ojos, el brillo del dinero, de la codicia. Aquella noche, mientras estaba acostada en el suelo frío del sótano, oí pasos ligeros en la escalera. La puerta se abrió despacio y vi la silueta de mi madre. Estaba sola, lo que era inusual. Alma llamó bajito. ¿Estás despierta? Me quedé inmóvil fingiendo dormir. Ella se acercó, se arrodilló a mi lado. Sentí su mano en mi cabello nuevamente. Aquella caricia falsa que ahora me daba náuseas. ¿Sabes? Comenzó pensando que yo dormía.
Nunca quise hijos. Tu padre fue quien insistió. Y cuando naciste, tan difícil, llorando tanto, pensé que serías la única. Entonces vino Darío con aquel corazón débil. Fue como un castigo. Hizo una larga pausa. Pero ahora veo que fue una bendición, el dinero que recibimos por los datos de Darío. Y ahora tú. Vamos a poder comenzar de nuevo. Lejos de aquí. Tal vez hasta en la Ciudad de México. Ella siguió hablando más para sí misma que para mí. Sobre los planes, sobre cómo usarían el dinero. En ningún momento mencionó culpa o arrepentimiento. En ningún momento sonó como una madre hablando de su hija. Era como si hablara de mercancía. Cuando finalmente salió, abrí los ojos y enfrenté la oscuridad. Algo había cambiado dentro de mí. El miedo dio lugar a otra cosa, una determinación fría, una certeza. Yo no sería la próxima contribución a la ciencia. A la mañana siguiente, cuando mi padre bajó con el café, noté que estaba diferente, más descuidado. Tal vez la certeza de que pronto se desharían de mí lo había vuelto demasiado confiado. Dejó la puerta del sótano entreabierta cuando salió. Esperé algunos minutos escuchando atentamente. La casa estaba silenciosa. Voces venían del cuarto de mis padres. Discutían sobre qué harían con el dinero, tan absortos que no me oyeron. Fui hasta el cajón de la cocina y tomé un cuchillo. No para usarlo, al menos no en ese momento, solo para defenderme si lo necesitaba. Después, sin hacer ruido, salí por la puerta trasera. El sol de la mañana me cegó momentáneamente. ¿Cuántos días había pasado en aquel sótano oscuro? 3, 4. Parecía una eternidad. Mi primer impulso fue correr, huir lo más lejos posible. Pero entonces mis ojos se posaron en el árbol de mango. El mismo mango bajo el cual me sentaba para contar estrellas. El mismo mango que, según mi madre, tenía a mi hermano enterrado debajo. Me acerqué despacio. La tierra alrededor parecía normal, sin señales de haber sido removida. ¿Habrían mentido sobre eso también? En ese momento oí un grito que venía de la casa. Habían descubierto que me había escapado. No había tiempo para investigar el árbol. Necesitaba huir. Corrí hacia la calle sin destino fijo. Solo corrí. La ciudad aún estaba despertando. Pocas personas en las calles. Una señora barriendo la acera me miró con extrañeza. Debía estar hecha un desastre. Sucia, despeinada, con un cuchillo en la mano. «Niña, ¿está todo bien?», preguntó genuinamente preocupada. Me detuve sin aliento. Abrí la boca para responder. Pero, ¿qué diría? Mis padres mataron a mi hermano en experimentos y ahora quieren hacer lo mismo conmigo. ¿Quién me creería? La vacilación me costó cara. Un grito detrás de mí. Mi padre corriendo por la calle. «Agárrala. Está teniendo un ataque. Necesita ayuda». La señora retrocedió asustada, mirando desde mi cara aterrorizada hasta el cuchillo en mi mano. Claro que le creería a él, no a mí. Volví a correr hacia dónde. La delegación quedaba lejos, al otro lado de la ciudad. La escuela cerrada. A esa hora pensé en la iglesia, en el padre Eustaquio, pero confiaría en él. La última vez que casi pedí ayuda, mi padre apareció justo a tiempo para impedirlo. Acabé escondiéndome en los matorrales detrás del cementerio municipal. Me quedé allí temblando, intentando pensar qué hacer ahora. ¿Volver a casa? No, esa no era una opción. Si intentaba contárselo a alguien, ¿quién le creería a una adolescente acusando a sus propios padres de monstruosidades? Las horas pasaron, el hambre apretaba, la sed también. Cuando llegó la noche, todavía estaba allí escondida sin saber qué hacer. Al día siguiente tomé valor y me acerqué a un puesto de periódicos. El dueño, don Olivio, era conocido por ser caritativo. Cuando me vio, abrió mucho los ojos. «Alma, niña, tus padres te están buscando por toda la ciudad. Dicen que huiste de casa después de...» vaciló. «¿Después de qué?», pregunté temiendo la respuesta. «Después de atacarlos con un cuchillo. Dicen que no estás bien de la cabeza, que desde la muerte de tu hermanito cambiaste». Mi sangre se heló. Muerte de Darío. ¿Cuándo fue eso? La semana pasada, ¿no fue? Tu padre dijo que finalmente sucumbió a la enfermedad del corazón. Toda la ciudad está consternada. Y ahora tú así. Habían creado la historia perfecta. El hijo enfermo que finalmente murió. La hija traumatizada que enloqueció con la pérdida. ¿Quién lo cuestionaría? Don Olivio, intenté la voz fallando. No les crea, por favor.
Ellos hicieron cosas terribles a Darío. Yo lo vi. Tengo pruebas. Don Olivio me miró con lástima. Aquella mirada que los adultos dan a los niños que cuentan historias fantasiosas. «Querida, necesitas ayuda. Déjame llevarte de vuelta a casa. Tus padres están preocupados». «No», grité alejándome. «Me entregarán al hombre de gafas. Me harán lo que le hicieron a Darío». Las personas comenzaron a detenerse, a mirar, a cuchichear. Yo estaba haciendo exactamente lo que ellos esperaban, pareciendo loca, descontrolada, confirmando la historia que habían difundido. Huí nuevamente. Vagué por las calles todo el día, evitando ser vista. Por la noche volví a esconderme en los matorrales. Estaba hambrienta, sucia, desesperada. Y lo peor, sabía que no podía continuar así para siempre. En algún momento sería encontrada. Al tercer día de fuga, tomé una decisión. Volvería a casa. No para entregarme, sino para tomar las pruebas, las películas, las cartas del instituto. Sin ellas era solo mi palabra contra la de ellos. Y en Monterrey, en la década de los 60, la palabra de un hombre respetado como mi padre valía más que la de una adolescente perturbada. Esperé hasta el final de la tarde cuando sabía que mi padre estaría en el trabajo. Vi a mi madre salir para ir a la tienda. La casa quedaría vacía durante al menos media hora. Entré por la parte trasera usando la llave que siempre estaba escondida debajo de una maceta. La casa estaba silenciosa con aquel aire pesado de siempre. Bajé directo al sótano, sabiendo exactamente lo que buscaba. Las latas de película estaban allí apiladas en un rincón, las cartas también. Lo coloqué todo en una bolsa de tela que encontré colgada. Estaba a punto de salir cuando oí pasos en el piso de arriba. Sabía que volverías. La voz de mi madre, fría como el hielo, venía desde lo alto de la escalera. Comenzó a bajar lentamente, cada paso resonando en el sótano vacío. En las manos traía algo que nunca había visto antes, una jeringa llena de un líquido amarillento. «El doctor dejó esto en caso de que dieras problemas antes de que él volviera», dijo, mostrando la jeringa para calmar, para hacer la transición más suave. Retrocedí hasta chocar con la pared. No había dónde huir. «¿Por qué?», pregunté, la voz casi un susurro. «¿Por qué le hicieron esto a Darío? ¿Por qué quieren hacérmelo a mí?» Ella inclinó la cabeza como si la pregunta fuera curiosa. «Al principio era solo por el dinero. Estábamos hundidos en deudas. El instituto ofreció una cantidad que lo resolvería todo. Tu padre aceptó inmediatamente. Yo bailé, lo confieso. Pero después del primer pago me di cuenta de que podríamos tener la vida que siempre soñé. Ella dio un paso más en mi dirección. Pero después se volvió más que eso. Era fascinante ver los resultados, ver hasta dónde aguanta el cuerpo humano. El doctor decía que estábamos haciendo historia, y ahora contigo las posibilidades son aún mayores. Tú no eres mi madre», dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. Una madre de verdad nunca haría esto. Algo brilló en sus ojos. Rabia, arrepentimiento, pero pronto desapareció. Ser madre fue un error. Tú fuiste un error. Darío fue un error, pero ahora puedo arreglarlo todo. Avanzó con la jeringa. Me agaché, la bolsa con las pruebas aún firme en mis manos. En la desesperación, mis dedos encontraron algo duro y frío en el suelo. Uno de los instrumentos metálicos que usaban en los experimentos. Lo que sucedió después parece un borrón en mi memoria. Recuerdo el movimiento rápido que hice, el sonido metálico, el grito de ella y después el silencio. Cuando recuperé la plena conciencia, mi madre estaba caída en el suelo del sótano, un instrumento metálico a su lado. Sangre, mucha sangre. Subí las escaleras tambaleándome, todavía sosteniendo la bolsa con las pruebas. En la cocina vomité todo lo que no tenía en el estómago. Después me senté a la mesa mirando a la nada esperando. Era solo cuestión de tiempo hasta que mi padre volviera. ¿Y qué pasaría entonces? Sabía que debería huir, correr lo más lejos posible. Pero, ¿hacia dónde? Con 14 años, sin dinero, sin documentos. ¿A dónde iría? E incluso si huyera, ¿quién garantizaría que no harían esto con otros niños? El instituto seguiría buscando voluntarios. Mis padres encontrarían otros especímenes. Mientras esperaba, una certeza crecía dentro de mí. Lo que estaba pasando en aquella casa necesitaba parar definitivamente para siempre. El reloj en la pared de la cocina
Marcaba las 7 cuando oí el coche de mi padre estacionando. El sonido familiar de los neumáticos en la tierra, de la puerta cerrándose, de los pasos pesados en el portal. No me moví. Seguí sentada a la mesa. Las pruebas esparcidas frente a mí, las manos manchadas de rojo. Una calma extraña se había apoderado de mí, como si estuviera observando todo, desde fuera de mi propio cuerpo. Senaída, ¿dónde estás, mujer? La voz de él resonó por la casa, después más bajo, como si hablara consigo mismo. ¿Habrán encontrado a la niña? Los pasos se acercaron a la cocina. Cuando mi padre apareció en la puerta, su rostro pasó rápidamente de la sorpresa a la furia. Sus ojos fueron de mis manos sucias a las latas de película sobre la mesa, después a mi rostro impasible. «¿Qué hiciste?», gruñó avanzando. «¿Dónde está tu madre?» «En el sótano», respondí, la voz saliendo demasiado calmada para la situación con Darío, donde los dos pertenecen. Él me agarró del brazo, levantándome de la silla con tanta fuerza que sentí mi hombro crujir. Su aliento a tequila golpeó mi cara cuando gritó. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué has hecho?» No respondí, solo lo miré a los ojos sin parpadear, sin miedo. Aquello pareció asustarlo más que cualquier palabra. Me soltó como si mi piel quemara y corrió hacia el sótano. El grito que oí a continuación no parecía humano. Era algo primitivo, animal. Después, pasos tropezados subiendo la escalera. Cuando volvió a la cocina, parecía haber envejecido 10 años. El rostro pálido, los ojos vidriosos. Tú, balbució señalándome, incapaz de completar la frase. No me moví. Iba a darme la misma inyección que le dieron a Darío, la que lo mató. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Dejar que ustedes me vendieran a ese instituto también? Mi padre se tambaleó hasta la mesa, apoyándose en ella para no caer. Por un momento vi algo como confusión en su rostro, tal vez remordimiento, pero duró solo un segundo. La rabia volvió con fuerza total. «Lo has destruido todo», dijo la voz baja y peligrosa. «Todo nuestro trabajo, todo el dinero, nuestro futuro. ¿Qué futuro construido sobre el sufrimiento de Darío? Sobre mi dolor?» Encontré fuerzas para levantarme y enfrentarlo de igual a igual. «Ustedes no son humanos, son monstruos, y los monstruos deben ser detenidos». La bofetada que recibí en la cara me tiró de nuevo en la silla. Sentí el sabor de la sangre en la boca, pero no desvié la mirada. Ya no había nada más que pudiera hacerme para herirme. Ya había soportado lo peor. «Siempre fuiste un problema», dijo, comenzando a circular por la cocina como un animal enjaulado. «Desde que naciste, llorando demasiado, preguntando demasiado, viendo demasiado». Se detuvo abruptamente, sus ojos posándose en las latas de película y en las cartas sobre la mesa. Algo cambió en su mirada. «¿Estas son todas las pruebas?», preguntó la voz ahora calculadora. No respondí. Él agarró mi barbilla con fuerza. «Responde. ¿Hay algo más? ¿Más películas? ¿Más cartas? ¿Por qué quieres saberlo?», respondí desafiante. «¿Vas a destruirlo todo? ¿Crees que eso borrará lo que hicieron?». Me soltó y comenzó a recoger las pruebas, metiéndolo todo en una bolsa. «Voy a resolver esto. Todavía puedo arreglarlo. Voy a llamar al doctor, explicar lo que pasó. Él comprenderá. Nos ayudará a encubrirlo todo». Mientras hablaba frenéticamente, empecé a entender. No había arrepentimiento allí, solo miedo a ser descubierto. Miedo a perder el dinero, el acuerdo con el tal instituto. Incluso ante la muerte, ante el horror que habían causado, todo lo que pensaba era en cómo salirse con la suya. «¿Cuánto?», pregunté. Él se detuvo confundido. «¿Qué? ¿Cuánto pagaron por Darío? ¿Cuál era el precio de tu propio hijo?». Por un momento vi algo rompiéndose en sus ojos, una chispa de humanidad intentando emerger, pero fue sofocada rápidamente. «Dinero suficiente para salir de esta vida miserable», respondió con voz fría. «Pero ahora lo has estropeado todo». Terminó de juntar las pruebas y se dirigió a la estufa de leña que estaba en la esquina de la cocina. Abrió la portezuela y comenzó a tirar las películas y las cartas al fuego. Una por una vio los registros del sufrimiento de Darío siendo consumidos por las llamas. «Nadie te creerá», dijo mientras las pruebas se convertían en cenizas. «¿Quién va a escuchar a una niña problemática? Una niña que todos ya saben que no está bien de la cabeza desde que su hermano murió». Tenía razón.
Habían preparado el terreno perfectamente. La historia de mi inestabilidad ya estaba plantada en la ciudad. Incluso con mi madre fuera de escena, sería su palabra contra la mía. ¿Y quién me creería ahora? Tenemos que resolver el problema en el sótano, dijo después de que la última lata de película se derritió en el fuego. Y después tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre tu futuro. El modo en que dijo futuro hizo que mi sangre se helara. No había futuro para mí en aquella casa. Si me quedaba, sería el próximo espécimen, o peor. Cuando él se volvió para tomar algo del cajón, vi el brillo metálico de un cuchillo, el mismo que usé para defenderme días atrás. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Agarré la pesada sartén de hierro que estaba en la estufa y en un movimiento rápido golpeé su cabeza. El sonido fue horrible. Cayó como un saco de patatas, el cuchillo resbalando de sus dedos. No se movió más. Me quedé parada, la sartén todavía en la mano, mirando el cuerpo en el suelo de la cocina. La cocina donde tantas veces me senté para comer en silencio, donde tantas veces tragué lágrimas junto con la comida, donde ahora estaba el fin de todo lo que conocía como familia. Una calma terrible se apoderó de mí. No sentí pánico, no sentí remordimiento, sentí solo alivio, como si un peso inmenso hubiera sido removido de mis hombros. Salí al patio y miré el árbol de mango, el árbol bajo el cual me sentaba para contar estrellas, el árbol donde, según mi madre, Darío estaba enterrado. ¿Sería verdad o solo una mentira cruel más? Fui al cobertizo de herramientas y tomé una pala. Comencé a cavar bajo el mango, movida por una necesidad que no podía explicar. Necesitaba saber, necesitaba estar segura. No sé cuánto tiempo acabé. Mis manos formaron ampollas que reventaron y sangraron. Mis brazos dolían. El sudor corría por mi rostro, mezclándose con las lágrimas que ni me di cuenta que derramaba. Cuando la pala finalmente golpeó algo sólido, mi corazón se detuvo por un segundo. Era una caja, una pequeña caja de madera, demasiado pequeña para un cuerpo. Cuando la abrí, encontré dentro solo un oso de peluche viejo, el favorito de Darío, junto a un pedazo de papel con la caligrafía de mi madre. Experimento 37. Descartado en el río. Caí de rodillas sollozando. Ni siquiera una tumba verdadera le dieron a mi hermano, ni siquiera ese último respeto. Solo lo desecharon como basura. Aquella noche, sentada en el patio con el osito de Darío en el regazo, tuve un sueño extraño, aunque estaba bien despierta. Vi a mi hermano, no como estaba en las últimas películas, delgado y sufrido, sino como era antes de que todo comenzara, sonriendo con aquellos ojos grandes y curiosos. No dijo nada, solo sonrió y señaló las estrellas. Cuando miré hacia arriba, vi una estrella fugaz cortando el oscuro cielo de Monterrey. Hice un deseo, el más sincero de mi vida, que ningún niño pase jamás por lo que nosotros pasamos. El amanecer llegó, y con él la necesidad de decidir qué hacer. No había vuelta atrás. Mi vida, como la conocía, había terminado en aquella cocina. 2 cuerpos en la casa. Ninguna prueba de los horrores que llevaron a esto. Solo yo, una adolescente de 14 años que todos ya creían perturbada. Intenté pensar racionalmente. Podría huir, tratar de llegar a una ciudad más grande donde nadie me conociera, empezar de nuevo. Pero, ¿y si el instituto me encontraba? ¿Y si había otras personas involucradas? ¿Otros doctores buscando especímenes? Y estaba Darío, sin cuerpo que enterrar, sin justicia, solo desechado en el río como un experimento fallido. Fue cuando decidí. No huiría, no me escondería. Al contrario, haría lo que nadie esperaría. Me bañé, me puse la ropa más presentable que tenía, me peiné cuidadosamente. Después caminé hasta la delegación de policía de la ciudad. Era domingo por la mañana. Las calles estaban casi vacías. Algunas señoras camino a la iglesia me miraron con curiosidad. Debo haber parecido extraña, demasiado calmada, demasiado arreglada para alguien que, según los rumores, estaba teniendo un colapso mental. En la delegación había solo un guardia de guardia. Lo reconocí, Teodoro, un hombre de mediana edad que a veces jugaba a las cartas con mi padre. Cuando me vio, frunció el ceño confundido. «Alma, ¿qué haces aquí, niña? Tu padre te está buscando por todas partes». «Lo sé», respondí con voz firme.
y es sobre él que vine así a hablar. Le conté todo, sin emoción, sin lágrimas, solo hechos. Los experimentos con Darío, las cartas del instituto, el dinero, los planes para mí, lo que pasó en el sótano, lo que hice en la cocina, el osito bajo el mango, el cuerpo en el río. Al principio, el guardia me miraba con escepticismo, después con horror creciente. Cuando terminé estaba pálido. Niña, eso es muy grave. ¿Tienes pruebas de todo esto? Las tenía, respondí sinceramente. Películas, cartas, pero mi padre quemó todo antes de que lo detuviera. Él se pasó la mano por el rostro, pareciendo envejecer 10 años en aquellos minutos. Sin pruebas queda tu palabra contra nadie ahora. Por lo que entendí, existe el hombre del instituto, sugerí. El doctor de gafas. Él debe saber todo. ¿Y tú crees que él va a admitir su participación en esto? Si es verdad, él es tan culpable como tus padres. Yo ya esperaba eso. Ya sabía que incluso confesando sería difícil probar lo que había sucedido. Pero no me importaba. No había venido por la justicia convencional. No necesito que crean todo, dije finalmente. Solo necesito que vean lo que está allá en casa. Y después, haga lo que tenga que hacer conmigo. El guardia llamó refuerzos. 1 hora después, nuestra casa estaba rodeada de policías. Encontraron exactamente lo que dije que encontrarían. El cuerpo de mi madre en el sótano, el cuerpo de mi padre en la cocina, el laboratorio improvisado, la cajita con el osito de Darío bajo el mango. Lo que no encontraron fueron las pruebas de los experimentos, las películas, las cartas. Todo se había convertido en cenizas. Fui llevada a la delegación no como testigo, sino como sospechosa. La principal sospechosa, la hija problemática que mató a los padres en un acceso de locura. Tras la muerte del hermano enfermo, las noticias se extendieron rápidamente por la pequeña ciudad. Todos hablaban sobre la tragedia de los Oliveira, sobre cómo la hija había enloquecido tras la muerte del hermano, sobre cómo el instituto psiquiátrico sería el mejor lugar para mí. Pero no fue a un instituto a donde me llevaron. Fui transferida a una instalación juvenil en Hidalgo, esperando el juicio. Allí conté mi historia, una y otra vez a trabajadores sociales, psicólogos, jueces. Algunos parecieron creerme, la mayoría no. El juicio fue rápido, sin pruebas de los abusos, sin testigos más que yo misma. El veredicto era previsible. Considerada mentalmente inestable, pero consciente de mis actos, fui condenada por doble homicidio. Por ser menor de edad, cumpliría condena hasta los 21 años en una institución para menores infractores. Después sería transferida a una penitenciaría común. La noche anterior a mi traslado recibí una visita inesperada. Era el guardia Teodoro, aquel que primero escuchó mi confesión. «Alma», dijo la voz baja para que nadie más oyera. «He estado pensando mucho en tu caso. Algo no cuadra, así que investigué por mi cuenta». Sacó del bolsillo una fotografía. Era la imagen de un hombre de traje oscuro, gafas redondas y cabello peinado hacia atrás con brillantina. Exactamente como el doctor que visitaba nuestra casa. Este hombre fue visto en Monterrey en las fechas que mencionaste. Después desapareció. Nadie sabe quién es ni para qué instituto trabajaba. Es como si nunca hubiera existido. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿usted me cree? Él vaciló. Digamos que tengo dudas suficientes para no aceptar la versión oficial, pero sin pruebas concretas. Lo sé, interrumpí. Sin las películas, sin las cartas. Es solo mi palabra. ¿Y quién le creería a una adolescente problemática? No, él pareció triste. Voy a seguir investigando, pero no puedo prometer nada. Fue la última vez que vi al guardia Teodoro. Meses después supe que había sido transferido a otra ciudad, tras insistir en reabrir mi caso sin autorización superior. Y así, a los 14 años, comencé mi vida en el sistema carcelario. Una vida lejos de Monterrey, lejos de los recuerdos, pero nunca completamente libre de las pesadillas, de los sueños donde veía a Darío. No son como aquella noche bajo el mango, sino como estaba en las películas, amarrado, sufriendo, implorando con los ojos para que el dolor cesara. Los años en la institución para menores infractores en Hidalgo fueron duros, pero de cierta forma menos crueles que mi propia casa en Monterrey. Por primera vez en la vida tenía 3 comidas garantizadas al día, un colchón solo para mí
y principalmente nadie llamándome error o maldición. Claro, no era un paraíso. Las otras chicas me evitaban cuchicheando por los rincones sobre la loca que mató a sus padres. Las guardias me trataban con una mezcla de miedo y lástima. Y las noches... las noches estaban pobladas por pesadillas donde Darío me visitaba. A veces sonriendo como en la infancia, a veces sufriendo como en las películas que vi en el sótano. Cumplí 18 años todavía en aquella institución. 3 años pasaron rápido y lento al mismo tiempo. Yo estudiaba en la pequeña escuela que funcionaba allí dentro. Descubrí que tenía facilidad con los números, con las matemáticas. Es raro ver a alguien con tanto talento para los cálculos, decía la profesora Hortensia, una señora de cabello gris que fue la primera persona en tratarme como gente en mucho tiempo. Fue ella quien me animó a seguir estudiando, incluso sabiendo que mi destino, al cumplir 21 años, sería una penitenciaría común. El conocimiento es lo único que nadie puede quitarte. Alma, me dijo una vez sosteniendo mis manos entre las suyas. Ni siquiera las rejas pueden contener una mente que decide volar. En 1974, cuando cumplí 21 años, llegó el momento del traslado. La noticia vino de sorpresa. Sería llevada al recién inaugurado Instituto Penal Femenino de Hattayí. Era lejos, en otro país, pero la superpoblación en las penitenciarías más cercanas no dejó alternativa. Curiosamente, cuando Hattí quedó bajo administración brasileña en 1988, acabé presa en un país diferente de aquel donde cometí mis crímenes. Aunque en la época todo era parte de la misma región, fue como si el destino quisiera marcar aún más la separación entre mi pasado y mi presente. Recuerdo el día del traslado como si fuera ayer. La profesora Hortensia vino a despedirse y me entregó un paquete. «Solo ábrelo cuando llegues allá», me dijo con lágrimas en los ojos. Yo nunca había visto a nadie llorar por mí antes. El viaje hasta Hattí fue largo e incómodo. En el camino, mirando por la ventana enrejada del vehículo, vi paisajes que nunca había imaginado. El cerrado se extendía hasta donde alcanzaba la vista, dorado bajo el sol. Pensé en cómo a Darío le habría encantado ver aquello. Él siempre hablaba de conocer lugares diferentes antes de quedar confinado a aquella cama. Cuando finalmente llegamos al Instituto Penal, me sorprendí. Era un edificio nuevo de paredes aún sin las marcas del tiempo. Fui registrada, catalogada, uniformada, un número más en el sistema, una vida más entre paredes. Aquella primera noche, sola en la celda que sería mi hogar por los próximos muchos años, abrí finalmente el paquete de la profesora Hortensia. Era un libro, El Principito. En la primera página ella había escrito para Alma, que incluso en las estrellas más distantes encontrará su camino de regreso. Fue mi primer libro, el primero de muchos, y fue el inicio de mi salvación. Los primeros meses en el instituto fueron un periodo de adaptación. Aprendí rápidamente las reglas no escritas de la prisión. ¿Quién mandaba? ¿De quién acercarme? ¿A quién evitar? Por suerte, mi historia, o al menos la versión que constaba en mis registros, me garantizaba cierto respeto. Nadie se metía mucho con la chica que mató a sus padres. Había una mezcla de miedo y una extraña admiración. Fue en ese periodo que conocí a Normelia, una reclusa mayor que cumplía condena por haber envenenado a su marido. Él golpeaba a mis hijos. Me contó una noche mientras compartíamos un cigarrillo contrabandeado. Intenté denunciarlo, huir, separarme. Nada funcionó. Entonces, un día mezclé raticida en su café. No me arrepiento ni un poquito. Normelia se convirtió en mi primera amiga de verdad. Tenía casi 40 años cuando nos conocimos. Cabello ya gris en las sienes, manos callosas de quien trabajó duro toda la vida. Tenía un modo maternal, aunque era dura cuando lo necesitaba. Tal vez vio en mí a la hija que dejó atrás. Tal vez yo vi en ella a la madre que nunca tuve. Fue ella quien me enseñó a sobrevivir en la prisión, a hacer artesanía con materiales simples para ganar algún dinero, a negociar pequeños favores, a mantener la dignidad, incluso usando uniforme. El secreto no es tratar de escapar de estas paredes, decía, sino construir un mundo dentro de ellas. Los años pasaron. Mi vida se estableció en una rutina previsible. Despertar con el toque de Diana, trabajar en la lavandería de la prisión, almorzar, volver al trabajo, cenar,
una hora de patio, dormir. En 1978, una noticia sacudió mi rutina. Normelia sería liberada. Su pena, reducida por buena conducta, había llegado a su fin. La alegría que sentí por ella se mezclaba con un miedo terrible de quedar sola nuevamente. La víspera de su salida nos sentamos en el patio mientras ella fumaba su último cigarrillo como reclusa. «¿Qué voy a hacer sin ti, Normelia?», pregunté sin poder esconder el temblor en la voz. Ella me miró con aquellos ojos que parecían leer mi alma. «Vas a continuar, Alma, como siempre hiciste, como siempre harás. Eres más fuerte de lo que piensas». «Tengo miedo», admití, algo que nunca había dicho en voz alta antes. No de lo que hay aquí dentro, sino del vacío, del silencio cuando vengan las pesadillas. Normelia apagó el cigarrillo cuidadosamente y guardó la colilla en el bolsillo. Hasta en eso era organizada. «Te voy a decir una cosa, niña, y quiero que la grabes bien». Ella me sostuvo el rostro entre las manos, obligándome a mirarla directamente a los ojos. «Lo que te pasó a ti y a tu hermano fue una monstruosidad. Lo que hiciste después, bueno, no voy a juzgarte, pero ahora tienes una elección. Puedes pasar el resto de tu vida siendo prisionera, no solo de estas paredes, sino de tus recuerdos, o puedes decidir vivir incluso aquí dentro». «¿Cómo?», pregunté, las lágrimas finalmente escapando. «Encuentra un propósito, ayuda a alguien, aprende algo nuevo. Haz que cada día, aunque sea idéntico al anterior, tenga un significado». A la mañana siguiente, Normelia partió. Su última promesa fue escribirme, enviar noticias. Nunca recibí carta alguna. Más tarde descubrí que murió en un accidente de autobús, apenas 3 semanas después de salir de prisión. Ni siquiera tuvo tiempo de saborear la libertad. Esa pérdida me arrojó a un pozo oscuro. Durante semanas apenas salía de la cama, apenas comía. Las pesadillas con Darío volvieron con toda su fuerza, ahora acompañadas por visiones de Normelia. Fue cuando conocí a la hermana Zenaida. No es coincidencia que el nombre sea el mismo que el de mi madre. Tal vez fue eso lo que primero me hizo resistirme a ella. Una monja voluntaria que visitaba la prisión semanalmente para ofrecer consuelo espiritual. Al principio la evitaba como si fuera una enfermedad. Lo último que quería era escuchar sermones sobre perdón, pero la hermana Zenaida era persistente. Semana tras semana se sentaba a mi lado en el comedor, incluso cuando yo no decía una palabra. No hablaba de Dios o perdón, hablaba de libros, de poesía, de filosofía. Siempre traía un libro diferente que dejaba conmigo hasta la siguiente visita. «¿Por qué insiste tanto?», pregunté una vez después de casi 2 meses de este ritual. «Porque veo algo en tus ojos», respondió simplemente. «Una luz que se niega a apagarse, incluso cuando tú misma intentas sofocarla». Fue ella quien consiguió permiso para que yo participara en el programa educativo de la prisión. En esa época era algo raro. Reclusas con acceso a educación formal. Pero de alguna manera esa monja pequeña y determinada movió montañas burocráticas. En 1980 comencé a estudiar formalmente. Primero terminé la educación básica, después la preparatoria. El aula improvisada en la prisión se convirtió en mi refugio, los libros en mi escape, los números en mis compañeros. Cuando terminé la preparatoria, la hermana Zenaida trajo una propuesta que lo cambiaría todo. Un programa piloto donde las reclusas podrían cursar educación superior a distancia, a través de correspondencia. Era experimental, burocrático, difícil, pero posible. «¿Matemáticas?», respondí sin dudar cuando me preguntó qué me gustaría estudiar. «Quiero entender los números, las ecuaciones, la lógica». Durante 5 años estudié como nunca. Los materiales llegaban mensualmente. Yo resolvía los ejercicios, escribía ensayos, los enviaba de vuelta. Mi celda se transformó en una pequeña biblioteca de libros de álgebra, geometría, cálculo, las paredes cubiertas por anotaciones y fórmulas. En 1987, a los 34 años y con casi la mitad de mi vida transcurrida tras las rejas, recibí mi diploma de licenciatura en matemáticas. No hubo ceremonia, ni toga, ni fiesta, solo un papel que llegó por correo y la hermana Zenaida con su sonrisa serena. «¿Y ahora?», pregunté sosteniendo el diploma como si fuera algo frágil y precioso. «Ahora enseñas», respondió como si fuera obvio. Y así comenzó la tercera fase de mi vida en prisión.
Con la autorización de la dirección, inicié un programa de alfabetización para las reclusas. Al principio eran solo 3 alumnas temerosas y desconfiadas. En un año, más de la mitad de la población carcelaria femenina de Jatí pasaba al menos 1 hora por semana en mi aula improvisada. Enseñé a mujeres de todas las edades a leer, escribir, calcular. Mujeres que nunca tuvieron oportunidad de estudiar. Mujeres que, como habían cometido errores, algunos terribles, otros solo resultado de vidas sin opciones. En 1990 la hermana Senaída enfermó. Leucemia, dijeron los médicos. Continuó visitando la prisión incluso durante el tratamiento, cada vez más frágil, el hábito negro resaltando la palidez de su piel. En su última visita me trajo un regalo, una edición antigua de El Principito, para sustituir el ejemplar desgastado que Hortensia me había dado años antes. ¿Sabes por qué me gusta tanto este libro?, preguntó la voz ya débil. Porque habla de un niño y un zorro, respondí intentando bromear para no llorar. Porque habla de ver con el corazón, de domesticar y ser domesticado, de crear lazos, sostuvo mi mano. Tú has creado lazos aquí, Alma, con cada mujer a la que enseñaste a escribir su propio nombre, con cada una que ahora puede leer una carta de su familia, sin necesitar ayuda. Has transformado tu prisión en algo significativo. La hermana Senaída falleció 2 semanas después. No pude ir al funeral, claro, pero organicé una pequeña ceremonia en el patio de la prisión. Sorprendentemente, la directora lo autorizó. Más sorprendente aún, casi todas las reclusas participaron. Fue un momento raro de unión en aquel lugar, normalmente dividido por rivalidades y tensiones, mujeres de diferentes orígenes, crímenes, sentencias, todas unidas en respeto por aquella que había sido una presencia constante de bondad en sus vidas. Y algo extraño ocurrió durante aquella ceremonia improvisada. Mientras leíamos fragmentos de El Principito, en homenaje a la hermana, sentí una paz que no conocía desde la infancia, como si un círculo se cerrara, como si finalmente encontrara un propósito. Aquella noche, por primera vez en años, soñé con Darío. No como en los recuerdos terribles de las películas, ni como el niño asustado que gemía de dolor. Soñé con él, adulto, sonriendo, en paz. Hiciste la diferencia, Tude, me dijo en el sueño, usando el apodo con el que solo él me llamaba. No para mí es demasiado tarde para eso, pero para ellas, para todas ellas. Desperté con lágrimas en el rostro, pero no eran de tristeza. Por primera vez lloraba de alivio. Los años siguientes trajeron cambios al sistema penitenciario, nuevos derechos, nuevas posibilidades. El programa educativo que comencé informalmente fue oficializado. Ganamos una aula propia, materiales, reconocimiento. En 1995 recibí una propuesta inesperada, la oportunidad de cursar una especialización en educación matemática, aún dentro del sistema. Acepté inmediatamente. Más años de estudio intenso, más conocimiento acumulado dentro de aquellas paredes grises. Cuando cumplí 50 años, en 2003, ya era una figura respetada dentro del Instituto Penal Femenino de Jatí, no solo por las reclusas, que me llamaban profesora o cariñosamente Doña Alma, sino también por la administración. Fue en ese periodo cuando una nueva directora asumió el mando de la institución, Martina Mendonza, una mujer severa pero justa, con nuevas ideas sobre resocialización y derechos humanos. Una mañana de abril fui llamada a su oficina. Algo raro y normalmente no muy bueno. Alma Oliveira, dijo consultando mi grueso expediente, presa en 1968 por doble homicidio, sin incidentes disciplinarios en toda su permanencia. Esto es extraordinario. Intento portarme bien, respondí con una leve sonrisa. Veo aquí que prácticamente creaste el programa educativo de esta institución, que tienes formación superior, que ya has ayudado a cientos de mujeres. No sabía a dónde quería llegar con esa conversación, así que solo la escuché. Tengo una propuesta para ti, continuó. El Estado está implementando un programa de revisión de penas para casos antiguos. Considerando tu historial ejemplar, podrías ser elegible para la progresión de régimen, tal vez hasta libertad condicional. El mundo se detuvo. ¡Libertad! La palabra sonaba extraña, casi aterradora. Después de 35 años entre muros,
La idea de estar del lado de fuera me parecía más aterradora que cualquier otra cosa. Y si no quiero, las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. La directora me miró sorprendida. ¿Cómo? Si no quiero. Estoy hablando de libertad. Alma. Respiré hondo. ¿Qué haría yo allá afuera? No tengo familia, no tengo casa, mi vida, mi trabajo está aquí dentro. Estas mujeres me necesitan. Martina Mendonza se recostó en la silla estudiándome con nuevos ojos. En 20 años de sistema penitenciario nunca escuché algo así. Pero entiendo. Has creado raíces aquí. Has construido algo significativo. Después de un momento de silencio, propuso un término medio. Yo permanecería en el instituto, pero con un estatus diferenciado, semilibertad para frecuentar programas de capacitación fuera, regresando por la noche. La oportunidad de expandir el trabajo educativo, más autonomía. No necesitas decidir ahora, dijo al final. No necesito. En realidad, respondí. Ya decidí. Me quedo en las condiciones que propones. Y así, de modo casi irónico, elegí voluntariamente permanecer donde fui obligada a estar, no por miedo a la libertad, sino por haber encontrado propósito en las cadenas que me ata. En los años siguientes, bajo la administración de la directora Martina, el programa educativo floreció. Conseguimos colaboraciones con universidades, aumentamos el número de reclusas alfabetizadas, creamos talleres profesionales. En 2010, cuando ya había pasado más de 40 años encarcelada, recibí una visita inusual. Una joven abogada recién graduada, con ojos brillantes y llena de ideales. Mi nombre es Alí Teodoro, se presentó. Estoy revisando casos antiguos como parte de un proyecto de la Defensoría Pública. El apellido me hizo estremecer. Teodoro, como el guardia Teodoro de Monterrey. Ella sonrió, los ojos iluminándose. Era mi abuelo. Falleció hace 5 años, pero me dejó sus anotaciones, incluso sobre tu caso. Mi corazón se aceleró. Después de tanto tiempo, aquella conexión con el pasado, con el único hombre que intentó creerme, parecía casi mística. Él nunca olvidó tu historia, continuó Aline. Siguió investigando por su cuenta durante años y encontró algunas cosas interesantes. De la carpeta que llevaba sacó fotografías antiguas. Un hombre de gafas redondas y cabello peinado hacia atrás. El doctor del instituto. Recortes de periódicos hablando de experimentos clandestinos en ciudades del interior. Testimonios de familias que perdieron contacto con parientes enfermos tras visitas de médicos itinerantes. No es mucho, admitió. No lo suficiente para reabrir tu caso formalmente. Pero es la confirmación de que no inventaste todo. Tomé las fotos con manos temblorosas. Después de tanto tiempo, tener esa validación, aunque pequeña, aunque tardía, era como un peso que se quitaba de mi alma. ¿Qué pretendes hacer con esto?, pregunté. Depende de ti, respondió Aline. Podemos intentar una revisión criminal. El clima jurídico hoy es diferente. Hay más sensibilidad para casos como el tuyo, especialmente considerando la edad que tenías cuando todo ocurrió. Pensé por largo tiempo. La posibilidad de limpiar mi nombre era tentadora, pero también significaba revivir todo, exponer las viejas heridas sin garantía de resultado. ¿Qué cambiaría en la práctica?, cuestioné. Incluso con una revisión favorable, ya cumplí más que cualquier sentencia alternativa y no tengo interés en dejar el instituto ahora. Mi trabajo está aquí. Aline pareció sorprendida, pero entendió. Acordamos que guardaría las evidencias en caso de que yo cambiara de opinión en el futuro. Antes de partir, me entregó una última cosa, un pequeño paquete. Mi abuelo quería que tuvieras esto si algún día te encontraba de nuevo. Como no fue posible, estoy cumpliendo ese deseo. Dentro del paquete había una cajita de madera muy parecida a la que encontré bajo el árbol de mango tantos años atrás, y dentro de ella un pequeño broche plateado en forma de estrella. Era de mi abuela, explicó Aline. Mi abuelo dijo que entenderías el significado, y entendí la estrella fugaz que vi aquella noche mientras sostenía el osito de Darío. El deseo que hice, la promesa silenciosa. Cuando Aline se despidió, prometí mantener contacto, y lo mantuve. Siguió visitando el instituto, primero por interés en mi caso, después como amiga, y eventualmente como colaboradora en el programa educativo.
Fue ella quien años después me convenció de comenzar a registrar mis memorias. Tu historia necesita ser contada, insistía. No solo la tragedia, sino lo que construiste después de ella. Y así llegué a los 70 años en 2023, todavía dentro de estos muros, pero de una forma totalmente diferente, a la niña asustada que entró al sistema décadas atrás. Ya no una prisionera de mi historia, sino una mujer que encontró propósito, incluso en las circunstancias más improbables. Ahora, a los 72 años, vivo una rutina tranquila aquí en el Instituto Penal Femenino de Hatayi. La gente siempre se sorprende cuando digo que encontré paz entre estas paredes. ¿Cómo puede alguien encontrar serenidad en una prisión? Pero la verdad es que construí mi pequeño mundo aquí. Mis días comienzan temprano. A las 5 de la mañana ya estoy despierta, mucho antes del toque oficial. Me gusta ese momento de silencio absoluto cuando puedo sentir que el mundo todavía está dormido. Me siento en el borde de mi cama y observo los primeros rayos de sol filtrándose por las rejas de la ventana, creando patrones geométricos en el suelo de concreto. Un espectáculo diario que nunca me canso de admirar. El desayuno se sirve a las 6:30. Con el paso de los años y mi estatus diferenciado, gané algunos privilegios. Puedo tomar mi café en la pequeña biblioteca que ayudé a construir, rodeada por libros que son como viejos amigos. La biblioteca del instituto comenzó con solo un estante, fruto de donaciones conseguidas por la hermana Zenaida. Hoy son más de 3.000 volúmenes organizados y catalogados con el mismo cuidado que dedicaría a tesoros. Después del café viene mi parte favorita de la mañana, las clases. Aunque oficialmente jubilada del programa educativo, todavía recibo un grupo de señoras mayores 3 veces por semana. Llamamos nuestro encuentro Café con Matemáticas, un momento donde nos enseñamos unas a otras. Ellas me enseñan sobre la vida, sobre recetas de familia, sobre las pequeñas alegrías que encontraron en sus existencias complicadas. Yo les enseño a administrar el dinero que reciben de sus familias, a calcular cuánto tiempo falta para que sus penas terminen, a entender porcentajes y fracciones. La edad me ha traído algunos achaques. Las rodillas duelen en las mañanas frías. La vista ya no es tan buena como antes. Uso lentes para lectura. Regalo de la directora Martina en mi cumpleaños 65. Las manos a veces tiemblan levemente, especialmente cuando estoy cansada. Pero la mente sigue afilada como siempre. El almuerzo es un momento de socialización, como en el comedor principal, donde soy tratada con una mezcla curiosa de respeto y cariño. Doña Alma. Me llaman las más jóvenes, muchas de las cuales enseñé a leer. Profesora, dicen las más viejas. Nadie recuerda o se preocupa por el motivo que me trajo aquí. Soy solo la señora de cabello blanco que ayudó a transformar un pedazo de este lugar. Las tardes son para la lectura. He leído tantos libros en estas décadas que perdí la cuenta. Comencé con novelas simples, pasé a clásicos, me sumergí en filosofía y ciencias. Hoy tengo un gusto especial por astronomía, tal vez por el mismo motivo que siempre me gustó mirar las estrellas. La vastedad del universo me recuerda que nuestras vidas, con todos sus dolores y alegrías, son apenas un grano de arena en una playa infinita. 3 veces por semana tengo el privilegio de 1 hora adicional en el patio por la noche, cuando las otras reclusas ya están recogidas. La directora Martina implementó esta concesión especial hace años cuando notó mi fascinación por el cielo nocturno. Para observación astronómica, dice oficialmente el documento que lo autoriza. En la práctica es mi momento más íntimo de conexión con el universo. En esos momentos me siento en un banco de concreto, en el rincón más oscuro del patio, lejos de las luces fuertes de los reflectores. Desde allí puedo ver un pedazo generoso del cielo, enmarcado por los muros altos. Sé identificar constelaciones, planetas, incluso algunos satélites que cruzan silenciosamente sobre nuestras cabezas. Cuando hay luna llena me gusta observar sus cráteres, imaginando cómo sería pisar aquella superficie distante. Fue durante una de esas sesiones de contemplación, hace algunos años, que tuve una epifanía. Mirando hacia Vega, una de las estrellas más brillantes de nuestro cielo, recordé que su luz tardó 25 años en llegar hasta nosotros. Es decir, estaba viendo la estrella como era cuando yo tenía unos 45 años, y se me ocurrió también
Nuestros actos y elecciones viajan por el tiempo, afectando a personas mucho después de que fueron realizados. Los experimentos horribles que mis padres realizaron con Darío afectaron no solo a mi hermano en aquel momento, sino toda mi vida subsiguiente y por extensión las vidas de todas las mujeres a las que pude ayudar aquí dentro. Como ondas expandiéndose en un lago, nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Esta reflexión me trajo una paz que nunca imaginé posible. No es que haya perdonado a mis padres, no sé si algún día llegaré a ese punto, pero entendí que de alguna forma misteriosa, el horror que vivimos sirvió para algo mayor. El dolor de Darío, mi prisión, todo se transformó en una fuerza que me permitió ayudar a cientos de mujeres a lo largo de las décadas. Mi celda hoy es más un pequeño apartamento. Con el tiempo gané el derecho de personalizarla. En las paredes, además de los inevitables calendarios que marcan el tiempo, tengo mapas celestes, fotografías de galaxias distantes, poemas que me gusta releer. Una pequeña estantería alberga mis libros favoritos, aquellos que no consigo donar a la biblioteca general, pues se volvieron parte de mí. En la mesita al lado de la cama guardo mis tesoros más preciosos. El broche de estrella que recibí de Aline, una edición desgastada de El Principito, ya en el tercer ejemplar, pues los anteriores se deshicieron de tanto ser leídos, y una pequeña caja de madera. Dentro de ella, un pedazo de papel amarillento por el tiempo, mi diploma de matemáticas, el primer gran marco de mi segunda vida. Los domingos recibo visitas, no de familiares, claro, pero de exalumnas que pasaron por el instituto y hoy están en libertad. Traen noticias del mundo exterior, fotos de los hijos y nietos, a veces un pastel casero o galletas. Es mi forma de familia construida no por lazos de sangre, sino por conexiones más profundas. Aline Teodoro, ahora una abogada respetada en la región, viene regularmente. Fue ella quien me convenció de comenzar a registrar mis memorias. Su historia no puede morir con usted, doña Alma, insiste. Tiene que servir de lección sobre el mal que los humanos pueden hacerse unos a otros, pero principalmente sobre cómo es posible reconstruirse de las cenizas. En los últimos 2 años comencé a grabar pequeños videos con autorización especial de la administración. Hablo sobre mi vida, sobre el sistema penitenciario, sobre educación y redención. Aline los publica en una plataforma en Internet, siempre protegiendo mi identidad. Memorias de las abuelas, llamamos al proyecto. Las noches son para reflexión. Cuando las luces se apagan, me gusta sentarme junto a la ventana, observando las estrellas, conversando silenciosamente con Darío. No como en los primeros años de prisión, cuando eran diálogos cargados de culpa y dolor. Ahora son conversaciones tranquilas donde le cuento sobre mi día, sobre los libros que leí, sobre las pequeñas alegrías que encontré. No tengo ilusiones sobre el futuro. Con 72 años y una sentencia perpetua, sé que moriré entre estas paredes, pero no me entristece. Aquí encontré mi propósito, mi paz. Aquí transformé una condena en misión. Aquí, de forma improbable, construí una vida que tiene sentido. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice en aquella cocina en Monterrey, hace tantas décadas, respondo con sinceridad. Me arrepiento del dolor, no de la justicia. Si pudiera volver en el tiempo, tal vez buscaría otro camino, denunciar en vez de actuar por cuenta propia. Pero en aquel Monterrey de los años 60, con aquellas circunstancias, ¿quién puede decir lo que habría pasado? Lo que sé con certeza es que de alguna forma misteriosa, la prisión me liberó. Entre estas paredes encontré una libertad que nunca conocí en el mundo exterior. La libertad de construir algo significativo, de ayudar a otras mujeres, de encontrar belleza, incluso en los lugares más improbables. Y cuando miro a las estrellas en mis sesiones nocturnas en el patio, siento una conexión profunda con el universo. Las mismas estrellas que Darío y yo admirábamos desde la sombra del árbol de mango en Monterrey, siguen ahí, inmutables en su belleza distante, y de alguna forma eso me conforta. De alguna forma eso me hace sentir que todo está exactamente como debería estar. Queridos míos que han llegado conmigo hasta aquí, en este viaje por los rincones más oscuros y también más luminosos de mi alma,
Tengo algunas palabras finales para compartir. Si están pasando por momentos de oscuridad profunda, sepan que incluso en las noches más oscuras, las estrellas siguen ahí, aunque temporalmente invisibles. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En cualquier país, en cualquier cultura, en cualquier circunstancia, recuerden, tienen el poder de transformar su dolor en propósito. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Yo soy prueba viva de ello. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. Si conocen a alguien que está sufriendo, extiéndanle la mano, sean la profesora Hortensia, la Normelia, la hermana Zenaida o la Aline en la vida de alguien. A veces un pequeño gesto, un libro, una palabra amable, un momento de escucha sincera puede literalmente salvar una vida, y busquen ayuda donde estén. En cada rincón del mundo existen personas y organizaciones dedicadas a proteger a los más vulnerables. La dignidad humana es un derecho universal. No importa dónde estén, nunca es tarde para buscar apoyo. Nunca es tarde para recomenzar. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en levantarse todas las veces. Que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Antes de despedirme, quiero hacerles un pedido especial. Si esta historia tocó su corazón de alguna forma, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser notificados sobre nuevos vídeos. Cada suscripción es una forma de garantizar que historias como la mía, historias de superación, incluso en las circunstancias más improbables, continúen siendo contadas. Y déjenme en los comentarios solo una palabra: estrellas. Esa palabra será nuestro código secreto, una forma de que yo sepa que ustedes acompañaron mi jornada hasta el final, que entendieron que incluso en las noches más oscuras hay luz allá arriba guiándonos. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Gracias por escucharme, por permitir que una señora de 72 años desde dentro de una prisión en Hatay pueda tal vez tocar sus vidas de alguna forma. Cada noche cuando mire al cielo, los recordaré.